Era Nochebuena. Mi nuera me señaló con el dedo delante de mis 4 nietos y gritó: «Señora, aquí nadie la invitó. Deje de aparecer a comer gratis en mi casa». Lo que ella no sabía es que esa casa, cada azulejo, cada viga, cada centímetro de tierra donde estaba parada, llevaba mi nombre en la escritura. Me llamo Guadalupe. Tengo 63 años. Fui costurera durante 40 años en un taller que abrí con mis propias manos en el centro de Morelia. Mis dedos conocen el hilo, la aguja y la paciencia. Y las mujeres que aprendemos a coser, también aprendemos algo que no se enseña en ninguna escuela: que los nudos más complicados no están en la tela, sino en la familia. Esa noche de diciembre, el árbol de Navidad parpadeaba en la sala y olía a ponche y a buñuelos recién fritos. Yo había llegado a las 7 de la tarde, cargando una olla de tamal de rajas que había preparado desde la madrugada, porque así lo hacía siempre, porque esa era mi tradición y la de mi madre antes que yo. Mis 4 nietos corrían por el pasillo, los 2 más chicos con pijama de renos y los grandes ya con el celular pegado a la mano. Todo parecía una Nochebuena normal. Entonces entró mi nuera a la cocina. Valeria tenía ese modo de entrar a los cuartos que tienen las personas que necesitan que todos los noten. Zapatos de tacón en su propia casa, perfume que llegaba antes que ella, el cabello perfectamente planchado aunque fueran las 8 de la noche de un día 24. La había visto crecer en esa actitud durante casi 10 años, desde el día que se casó con mi hijo Rodrigo y empezó a referirse a esta casa como su hogar, olvidando convenientemente que el enganche lo puse yo, que la escritura la firmé yo, que cuando ellos llegaron a vivir aquí recién casados y sin un quinto, el único patrimonio que tenían era el que yo les presté. Vi cómo miró la olla de tamales que yo había dejado sobre la estufa. Vi cómo arrugó la nariz. Vi cómo se volvió hacia mí con esa expresión que lleva años perfeccionando, esa mezcla de lástima y desprecio que le dedica a las personas que considera por debajo de ella. «Oiga, señora», dijo, y ya en esa palabra, en ese señora dicho así, con esa distancia fría, había todo un mundo de intenciones. ¿Quién le dijo que podía venir hoy? La cocina quedó en silencio. Mi hijo Rodrigo, parado junto al refrigerador con un vaso de ponche en la mano, bajó la mirada hacia sus propios zapatos. Lo conozco desde que tenía 3 años. Conozco ese gesto. Es el gesto de un hombre que ya eligió su bando hace tiempo y que solo espera que la tormenta pase sin que nadie le pida que tome partido. «Es Nochebuena, Valeria», respondí con calma. «Siempre pasamos la Nochebuena juntos». Ella cruzó los brazos y dio un paso hacia adelante. En ese momento mis 4 nietos aparecieron en el marco de la puerta de la cocina, atraídos por el tono de la conversación con ese instinto que tienen los niños para detectar cuando algo está a punto de romperse. «Siempre, siempre», repitió Valeria, imitando mi voz con una dulzura venenosa. «Señora Guadalupe, con todo respeto, esta es mi casa. Yo soy la que cocina, la que limpia, la que organiza. Usted llega nada más a sentarse a la mesa y a comer gratis, como si tuviera derecho. Ya me tiene cansada. Comer gratis. Las mismas 2 palabras. Como si la ingratitud tuviera una sola manera de pronunciarse en todos los idiomas. Sentí el calor subiéndome por el pecho. No era vergüenza. Era algo mucho más antiguo y más limpio que eso. Era la indignación de una mujer que ha trabajado 40 años para que nadie, absolutamente nadie, le diga que no tiene derecho a estar en el suelo que ella compró. Mis nietos me miraban. El mayor, Emilio, que tiene 20 años, y los ojos oscuros de mi difunto marido, apretó la mandíbula. Vi cómo hacía el ademán de decir algo. Lo detuve con una mirada. No era su pelea. Todavía no. Me tomé mi tiempo. Apoyé las 2 manos sobre la barra de granito de esa cocina, el mismo granito que yo elegí en la marmolería de la colonia Chapultepec hace 12 años, cuando esta casa no era más que un cascarón de bloc sin aplanar. Me puse de pie despacio, alicé el delantal floreado que traía puesto y levanté la vista hacia Valeria con una serenidad que no tenía que fabricar, porque era real. «Tiene razón», le dije. «Definitivamente tenemos que hablar de esta casa». Y salí de la cocina. No me fui llorando. No di un portazo. Caminé por el pasillo de esa casa con la espalda recta. Pasé junto al árbol de Navidad con sus luces parpadeantes.
Abrí la puerta principal y salí a la banqueta. El aire de diciembre en Morelia es frío y limpio, con ese olor a tierra mojada que tiene la ciudad cuando bajan las temperaturas de noche. Me senté en la banca de hierro que está frente a la casa, la misma que mandé poner hace años porque quería un lugar donde sentarme a ver la calle por las tardes. Saqué de mi bolsa de tela bordada, una bolsa que me hice yo misma hace 15 años, con retazo de manta y estambre azul, mi vieja agenda de pasta negra. No es un diario, es mi registro de cuentas, de decisiones y de memoria. Abrí una página nueva. Mientras el frío de la noche me acomodaba los pensamientos, recordé el camino que me había traído hasta esa banqueta. Enviudé a los 47 años. Mi marido, Ernesto, murió de un infarto en el taller de carpintería donde trabajó toda su vida. Un martes de febrero, sin ningún aviso particular. Me dejó con Rodrigo de 21 años. Una deuda pequeña del carro y mi taller de costura, que en ese entonces tenía 4 máquinas de coser y 2 empleadas. Lloré todo lo que tenía que llorar, y cuando se me acabaron las lágrimas, me remangué y me puse a trabajar el doble. Durante los siguientes 12 años, convertí ese taller pequeño en un negocio con 10 máquinas, 6 empleadas de planta y contratos con 3 boutiques de la ciudad. Cosí quinceañeras, vestidos de novia, uniformes escolares y manteles de restaurante. Cosí en las madrugadas cuando el trabajo se acumulaba. Cosí con las manos adoloridas cuando el clima cambiaba y los huesos protestaban. Y con ese dinero, ladrillo por ladrillo, compré el terreno. Construí esta casa de 2 pisos en la colonia Jardines del Bosque y la dejé a nombre de Guadalupe, viuda, propietaria. Cuando Rodrigo se casó con Valeria, los invité a vivir aquí mientras ahorraban para independizarse. Eso fue hace 9 años. Nunca ahorraron. O más bien, Valeria nunca quiso ahorrar para irse, porque vivir en una casa grande con todos los servicios pagados era mucho más cómodo que rentar un departamento con su propio sueldo de recepcionista. Con el tiempo, Rodrigo fue ascendiendo en su trabajo, y Valeria fue tomando control de los espacios de la casa con la misma paciencia con que una planta trepa una pared. Primero cambió los muebles de la sala porque los anteriores le parecían muy viejitos. Luego reorganizó la cocina y movió mis cosas al cajón de abajo porque le incomodaba tenerlas a la vista. Después empezó a referirse a los cuartos de huéspedes como su cuarto de costura y el cuarto de los niños. Y yo, porque los quería a todos, porque no quería que mis nietos crecieran escuchando pleitos, porque soy de esa generación de mujeres que aprendió a hacerse chiquita para que los demás cupieran, fui cediendo espacio sin darme cuenta. Pero mi agenda de pasta negra nunca mintió. Ahí estaban los recibos del predial que yo seguía pagando porque la casa era mía. Ahí estaban los recibos del agua, de la luz, del mantenimiento de la barda, y ahí estaban, en páginas que Valeria jamás imaginó que existían, los registros de algo más. Hacía 4 años, me enteré por casualidad, a través de doña Celia, la vecina del frente, que Valeria había pedido un préstamo a una caja de ahorro del centro para poner un negocio de uñas acrílicas que nunca despegó. El local cerró en 6 meses. La deuda quedó viva. Los intereses corrieron. Y cuando los cobradores empezaron a aparecer por la colonia haciendo preguntas, Valeria le mintió a Rodrigo diciéndole que era un malentendido de una tarjeta. Yo me enteré de la verdad porque en los pueblos chicos, y Morelia, aunque sea ciudad, todavía tiene mucho de pueblo, las cosas se saben. Fui a la caja de ahorro, pregunté por el adeudo. Hablé con el gerente, que resultó ser sobrino de una de mis clientas antiguas, y sin decirle nada a nadie, con el dinero de la venta de 2 máquinas industriales que ya no necesitaba en el taller, liquidé la deuda completa. La condición fue simple. El pagaré quedó a mi nombre. Valeria le debía a la caja. Ahora Valeria me debía a mí. Nunca lo cobré. Nunca lo mencioné. Lo guardé en una caja metálica de galletas de mantequilla que tengo en el closet de mi cuarto, junto con la escritura original de la casa, el testamento actualizado y 3 años de estados de cuenta de mis fondos de inversión. Esa noche de Nochebuena, sentada en la banca de hierro con el frío de diciembre en los hombros, supe que había llegado el momento de abrir esa caja. Volví a entrar a la casa. La cena había continuado sin mí,
Podía escuchar el ruido de los platos, la voz del televisor con los villancicos, las risas de los niños más chicos que no entendían la gravedad de lo que había pasado. Rodrigo estaba en la sala con una expresión de hombre que prefiere no saber. Valeria estaba en la cocina sirviendo el caldo. Fui directo a mi cuarto, el único espacio que todavía era claramente mío en esa casa. La recámara de la planta baja con sus cortinas de lino que yo misma bordé, mi máquina de coser Singer de pedal en la esquina, y mi closet de madera donde guardo lo que realmente importa. Abrí el closet. Saqué la caja metálica de galletas. Era una lata rectangular con tapa de rosca, de esas que antes venían con galletas danesas de mantequilla y que uno guardaba para siempre porque son demasiado buenas para tirarlas. La mía tenía un pequeño bordado de punto de cruz que hice en la tapa hace años, una flor de bugambilia. La abrí con calma. Saqué 3 documentos. Los revisé uno por uno a la luz de la lámpara de buró, aunque me los sabía de memoria. Los doblé con cuidado, los metí en un sobre de papel manila y salí de mi cuarto. Caminé hacia la cocina. Valeria estaba de espaldas, sirviendo el caldo de res en los platos hondos. Se dio cuenta de mi presencia cuando mis pasos resonaron sobre el piso de Talavera. Se volteó con esa sonrisa tensa que pone cuando sabe que cometió algo, pero todavía no decide si va a disculparse o a contraatacar. «Señora Guadalupe, mire, yo no quise». «No se preocupe», la interrumpí con voz tranquila. Le extendí el sobre. «Esto es para usted. Ábralo cuando pueda». Ella tomó el sobre con desconfianza. Lo miró por ambos lados como si pudiera quemarle los dedos. «¿Qué es?» «Ábrale», repetí. Rodrigo apareció en el umbral de la cocina, atraído por el silencio que de repente se había vuelto más ruidoso que cualquier grito. Mis nietos se asomaron detrás de él. Emilio, el mayor, se quedó parado con los brazos cruzados y los ojos muy atentos. Valeria sacó los papeles del sobre con movimientos torpes. Sus uñas perfectas, de esas que mandan hacer en salones caros, rozaron el papel grueso del primero de los documentos. Lo desdobló. Empezó a leer. La primera hoja era una copia certificada y actualizada de la escritura de esta propiedad. Nombre de la propietaria: Guadalupe, en letras negras, con el sello azul del Notario Público número 14 de Morelia, Michoacán. Vi cómo los ojos de mi nuera recorrían las líneas. Vi cómo se detenían en mi nombre. Vi cómo lo volvían a leer, como si las letras pudieran reorganizarse solas y decir algo diferente. La segunda hoja era el pagaré. Su nombre, su firma, la fecha, la cantidad, y abajo, en tinta roja, el sello de cesión de deuda con mi nombre como nueva acreedora. Valeria dejó de respirar por un momento. Luego exhaló despacio, con un sonido muy parecido al que hace el aire cuando se escapa de un globo. «¿Qué es esto?», preguntó. Su voz había perdido completamente el volumen que tenía media hora antes. «Es la historia de esta casa», respondí. «La historia que usted nunca se molestó en preguntar». Rodrigo se acercó. Tomó los papeles de las manos de su esposa. Empezó a leer. A medida que sus ojos bajaban por las líneas, su cara fue cambiando de color, pasando del rojo de la vergüenza al blanco del reconocimiento. «Mamá, hijo, no es momento de hablar», le dije sin quitarle la mirada a Valeria. «Es momento de escuchar». Valeria buscó en mi cara algún rastro de rencor, de triunfo barato, de venganza de telenovela. No encontró nada de eso. Solo encontró la mirada de una mujer de 63 años que ha tenido paciencia suficiente para esperar el momento exacto, igual que se espera a que el hilo esté en su tensión correcta antes de dar la última puntada. «Usted me dijo que venía a comer gratis a su casa», dije elevando la voz lo necesario para que todos en esa cocina me escucharan con claridad. Esos papeles le explican de quién es el techo bajo el que estamos paradas, de quién es el piso que pisamos y de quién es el nombre que aparece en cada recibo de este hogar. No esperé respuesta. Me di la vuelta y caminé al comedor. Me senté en la cabecera de la mesa, en la silla que siempre había sido mía antes de que Valeria decidiera que era incómodo que la suegra presidiera su propia cena. Mis nietos me miraban desde el pasillo con esa mezcla de confusión y admiración que tienen los niños cuando ven a un adulto hacer algo que no esperaban. Emilio se acercó primero. Sin decir nada, jaló la silla a mi derecha y se sentó junto a mí. Ese gesto silencioso valió más que cualquier discurso.
Esa Nochebuena cenamos tamales, caldo de res y buñuelos con miel de piloncillo. La conversación fue breve y educada, con esa cortesía forzada que se instala en las familias después de que alguien dice la verdad en voz alta por primera vez. Valeria casi no comió. Rodrigo habló poco. Los niños, ajenos al peso del momento, pidieron que les sirvieran más ponche y estuvieron perfectamente felices. Cuando me fui a las 10 de la noche, Emilio me acompañó hasta la banqueta y esperó a que llegara el Uber que había pedido desde el celular. «Abuela», me dijo en voz baja mientras esperábamos, con el aliento formando una nubecita en el frío de diciembre. «¿Cuándo lo planeaste?» «Desde hace mucho, mi niño», le respondí. «Desde que aprendí que la paciencia no es debilidad. Es simplemente saber cuándo es el momento de cortar el hilo». Me besó en la frente y me abrió la puerta del carro. Lo que vino después no fue una explosión. Fue algo más parecido a cuando se quita un dique y el agua empieza a fluir de regreso por donde siempre debió haber corrido. El 1 de enero, a las 9 de la mañana, Rodrigo llegó solo a mi departamento, el pequeño pero bonito espacio que rento desde hace 3 años en la colonia Félix Iturriaga, a 8 cuadras de la casa que construí. Llegó sin anunciarse, con los ojos cargados de una noche sin dormir y un termo de café que llevaba como escudo. Le abrí la puerta. Lo hice pasar. Lo dejé hablar. Me dijo que Valeria había estado llorando desde que yo me fui, que le había reclamado a él no haberle dicho nunca que la casa era mía, que se sentía engañada, traicionada, humillada, que amenazaba con irse a casa de su madre en Zamora. Me dijo todo eso con la voz de un hombre que lleva años navegando entre 2 mujeres, sin tener el valor de agarrar el timón con sus propias manos. Lo escuché hasta que terminó. Luego puse mi taza de café sobre la mesita de centro y le hablé como le habría hablado cuando tenía 10 años y hacía algo que estaba mal. «Rodrigo, tu esposa no fue engañada. Tú nunca preguntaste. Esa es la diferencia. Nadie en esta familia tuvo la curiosidad de investigar cómo estaba escriturada la casa donde llevan 9 años viviendo. Asumieron que era suya porque era cómodo asumir eso». Mi hijo bajó la vista hacia el termo. «¿Y el pagaré?», preguntó. «Real, con firma notarial. 4 años de intereses incluidos si Valeria decide que prefiere pelear en lugar de entender». Rodrigo exhaló despacio. «Mamá, ¿qué quieres que hagamos?», era la pregunta correcta. Finalmente, después de 9 años, alguien en esa casa me estaba preguntando qué quería yo. Abrí mi agenda de pasta negra, en una página donde había escrito 3 puntos la noche anterior, después de que llegué del Uber, y me preparé una taza de manzanilla antes de dormir. Se los leí en voz alta. Primero, la escritura de la casa no cambiaría de nombre. Era mi patrimonio y el de mis nietos, no el de Valeria. Si algún día Rodrigo y ella decidían separarse, la casa permanecería en mi familia. Segundo, si querían seguir viviendo allí, pagarían una renta mensual justa, no porque yo necesitara el dinero, porque el respeto a los espacios ajenos se aprende cuando existe una consecuencia real por habitarlos. Tercero, Valeria y yo íbamos a hablar, de frente y sin intermediarios. No para que ella se disculpara con palabras, sino para que ambas entendiéramos las reglas nuevas. Rodrigo leyó mis 3 puntos 2 veces. Asintió con la cabeza. Se levantó. Me dio un abrazo torpe y apretado de hombre que no sabe bien cómo pedir perdón con el cuerpo, y se fue. 3 días después, Valeria llegó sola a mi departamento. No traía tacones. Traía tenis blancos y una cara sin maquillaje que la hacía verse más joven y más honesta que de costumbre. Traía también una caja de pan dulce de la panadería de la esquina, ese gesto universal mexicano de llegar con las manos ocupadas cuando uno no sabe qué decir con las palabras. Le abrí la puerta. Le hice un café. Le señalé la silla frente a mí. Hubo un silencio largo mientras las 2 tomábamos el primer sorbo. «No sabía lo de la escritura», dijo al fin. «Lo sé. Rodrigo tampoco me lo dijo. Rodrigo no lo preguntó. Hay una diferencia». Ella asintió lentamente, mirando su taza. «¿Y lo del pagaré?». «Eso sí lo sabía usted», respondí sin dureza pero sin suavidad. «Usted sabía que tenía una deuda que no podía pagar. Sabía que los cobradores habían venido a la colonia. Lo que no sabía es que yo me enteré y lo resolví sin decirle nada, porque en ese momento
Me importó más proteger a mis nietos de un escándalo que cobrar lo que me correspondía. Valeria apretó los labios. Vi cómo la garganta le trabajaba. ¿Por qué no me lo dijo? Porque esperaba que usted tuviera la decencia de decírmelo a mí. El silencio que cayó entre las dos fue diferente al de la cocina en Nochebuena. Ese había sido el silencio de la confrontación. Este era el silencio de dos personas que finalmente estaban viéndose de frente. ¿Qué quiere que haga?, preguntó Valeria. Y en su voz, por primera vez desde que la conocí, no había arrogancia ni táctica, solo cansancio. El cansancio de una mujer que lleva años construyendo una imagen y que acaba de ver cómo los cimientos que creía tener son mucho más frágiles de lo que pensaba. Le expliqué mis 3 puntos. Los mismos que le había leído a Rodrigo. Los escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, asintió. El pagaré, dijo. ¿Cuándo lo quiere cobrar? No lo quiero cobrar, respondí. Lo quiero guardar. Que exista es suficiente. La próxima vez que a usted se le ocurra decirle a alguien que come gratis bajo un techo ajeno, esos papeles van a recordarle quién le debe a quién en esta historia. Valeria me miró, y por primera vez, en 9 años de conocernos, vi en sus ojos algo que no había visto antes. Respeto. No el respeto fingido que les tienen las personas a quienes temen, sino el reconocimiento genuino de quien acaba de entender que subestimó a alguien. Se fue media hora después con la caja de pan dulce a medias y un silencio diferente en los hombros. Lo que siguió fue más lento, pero más real que cualquier confrontación. La renta comenzó a depositarse el primer día de cada mes, puntual, en mi cuenta. No era una cantidad grande, pero era justa, y era la prueba más concreta de que las reglas habían cambiado. Con ese dinero empecé a financiar algo en lo que venía pensando desde hacía tiempo. Un taller pequeño de costura para mujeres del barrio, madres solas y jovencitas que querían aprender un oficio y que no tenían con qué pagarlo. Emilio me ayudó a buscar el local. Lo encontramos a 5 cuadras de la casa de Jardines del Bosque, una planta baja con buena luz y ventilación que el dueño rentaba a buen precio. Lo acondicionamos entre los dos, él con las manos y la energía de sus 20 años, yo con el conocimiento de 4 décadas en el oficio. Pusimos 4 máquinas, una mesa de corte larga, un estante para las telas y un letrero pintado a mano que decía Taller Esperanza en letras azules. El nombre no era el mío, era lo que quería sembrar. El primer mes vinieron 6 mujeres, el segundo, 12. Para la primavera siguiente teníamos lista de espera. Rodrigo llegó un domingo a verlo. Se quedó parado en la entrada mirando las máquinas en funcionamiento, escuchando el ruido familiar de los motores y el de las mujeres conversando mientras cosían. Me buscó con la mirada desde el umbral, con esa expresión que tienen los hijos cuando ven a su madre hacer algo que los deja sin palabras. ¿Cuándo lo pusiste?, me preguntó. Cuando decidí que mi tiempo valía más que el silencio, le respondí. Se acercó. Me dio un abrazo largo, de esos que los hombres solo dan cuando ya no les queda orgullo que defender. Valeria empezó a cambiar despacio, con esa lentitud con que cambian las personas que de verdad cambian, y no solo las que aprenden a disimular mejor. Empezó a preguntarme cosas antes de tomarlas por sentadas. Empezó a referirse a la casa de manera diferente, sin ese «mi casa» que antes ponía en cada frase como una bandera. Una tarde del mes de marzo la encontré en la cocina mirando uno de mis libros viejos de patrones de costura que yo había dejado olvidado en la sala. «¿Me enseñarías?», me preguntó señalando el libro. La miré un momento. Pensé en todo lo que esa pregunta había tardado 9 años en hacerse. «Ven el sábado al taller», le respondí. Ahí empezamos todas igual, desde el hilo y la aguja. Sonrió. Una sonrisa pequeña y un poco torpe, la de alguien que no está acostumbrado a pedir sin que sea táctica. Pero era real. Hoy es un martes de mayo y estoy sentada en la mecedora de mi departamento, con mi agenda de pasta negra sobre las rodillas y una taza de té de canela en la mano. Hace un rato llegó un mensaje de Emilio diciéndome que mañana lleva a 2 compañeras de la universidad al taller porque quieren aprender a coser para su proyecto de graduación. Pienso en la noche de Nochebuena con la misma frialdad con que uno recuerda una tormenta que ya pasó. Pienso en la cara de Valeria cuando leyó la escritura. Pienso en el sobre de papel manila y en la lata de galletas danesas que sigue en mi closet, con la flor de bugambilia en punto de cruz en la tapa, guardando los documentos que nadie en esa casa tuvo la curiosidad de preguntar si existían. Me preguntan a veces,
mis clientas más jóvenes en el taller, cómo aprendí a tener esa calma. Les digo que la costura enseña más de lo que parece. Enseña que no se puede jalar un hilo de golpe sin romper la tela. Enseña que los errores más graves son los que se hacen con prisa. Enseña que la puntada más fuerte es siempre la que nadie ve por fuera, la que va por adentro del dobladillo, silenciosa y firme, sosteniendo todo lo demás. Me dicen que soy muy paciente, y yo les respondo que no se confundan. La paciencia no es esperar sin hacer nada. La paciencia es trabajar en silencio mientras el mundo asume que estás dormida. Valeria cometió el error que comete mucha gente cuando ve a una mujer mayor callada en una silla. Creyó que callada era lo mismo que vencida. No entendió que las mujeres de mi generación, las que levantamos negocios desde la nada con las manos, las que criamos hijos sin pedir permiso y construimos casas ladrillo por ladrillo, no callamos porque no tengamos nada que decir. Callamos porque estamos midiendo, calculando, esperando el momento en que una sola palabra diga más que 1000 gritos. Ese momento fue un sobre de papel manila en una noche de Nochebuena. Cierro mi agenda. Tomo el último sorbo de té. Afuera, por la ventana de mi departamento, la tarde de Morelia se va poniendo naranja y rosa como las bugambilias que planté hace años en la barda de la casa de jardines del bosque. Las mujeres que aprendemos a coser sabemos una cosa que los demás olvidan, que la tela más resistente no es la más gruesa, es la que tiene el tejido más bien hecho por dentro. Y en 40 años detrás de una máquina, yo no hice más que tejer, en silencio y con paciencia, el tejido más sólido que existe, el de saber exactamente quién es una, qué vale y de quién es el suelo que pisa. Nadie me lo va a quitar, ni a mí ni a mis nietos. Eso también está en la escritura.